Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia, amados estudiantes, amados discípulos del Señor. Vamos a empezar la nueva temporada en este año de estos estudios bíblicos. Y en la oportunidad vamos a estudiar el libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Un libro realmente el más completo en cuanto a la sana doctrina, donde veremos las explicaciones que da Pablo acerca de la justificación por la fe. Esto es lo más importante, ¿no? Es la columna vertebral del cristiano. Cuando terminemos de estudiar este libro, realmente nuestras bases en cuanto a la fe en Jesucristo estarán realmente siendo muy sólidas para poder debatir, para poder compartir con otros hermanos, para poder hacer la defensa de nuestra fe. Me siento realmente honrado y me siento privilegiado de poder hacer estos estudios de la palabra de Dios y saludarlos a cada uno de nuestros hermanos en la fe, nuestros amados suscriptores que fielmente nos siguen en estos programas que emite el Ministerio Radial Vida Nueva Online. Agradecemos a Dios por todo el tiempo que nos ha dado para ir preparando los libros, para ir preparando los estudios bíblicos. Quizás nuestra intención no es competir con otros programas espirituales, los cuales también tienen sus seminarios bíblicos, enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos. Solamente añadir a lo que ya está, ¿no? No se puede modificar la palabra de Dios, no se puede añadir ni una coma, ni una tilde. Pero por el contrario, nosotros queremos seguir apoyando con nuestros estudios a los hermanos que tienen deseo de poder conocer más del Señor, más de la palabra. El apóstol Pablo justamente le decía a Timoteo, le decía, ¿no? En el sentido en el capítulo 2 de la carta a Timoteo le decía el capítulo 5, capítulo 2, verso 15, decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Esto es importante, ¿no? Por eso justamente nosotros estudiamos la palabra de Dios. Tratamos de alguna manera seguir repasando, volviendo a ver nuevamente estos libros, ya que quizás hay muchos estudiantes que ya lo leyeron bastante, muchas veces estos libros, los 66 libros de la Biblia, y nosotros tratamos de volver a recopilar, volver a recordar la lectura bíblica. Trataremos de que en este tiempo de enseñanza bíblica de estos 16 capítulos que tiene el libro de Romanos, vamos a tratar de exponer en forma muy clara cada versículo. Quizás no llegaremos a terminar en cada programa un capítulo entero, pero trataremos de hacerlo quizás hasta en 2 clases. Pero no vamos a dejar de analizar, ¿no? De estudiar minuciosamente la palabra de Dios versículo por versículo, para que realmente nuestra fe crezca, para que estemos preparados para toda buena obra, para que estemos preparados para salir a predicar el Evangelio, para cumplir esa responsabilidad de la gran comisión. Dichas estas palabras, vamos a ya hacer una introducción al libro de Romanos. Y dentro de esta introducción, quiero mencionar algunas preguntas que preparé para hacernos, ¿no? Acompañarme en estos estudios bíblicos, porque yo también voy a estudiar este libro tan hermoso. Y había preparado 7 preguntas acerca de la epístola de Pablo a los Romanos. Y en una de las cuales está la primera pregunta, que se refiere a ¿por qué debemos estudiar este libro? ¿Cuál es el motivo para estudiar? Y ahí si leemos
en la pantalla lo que dice, lo que preparé. Dice, la epístola a los romanos es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo. Y muchas personas la consideran la más importante. Esta epístola contiene su explicación más completa, como les decía, ¿no?, de la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Más bien que por las ceremonias de la ley de Moisés. O sea, esto no significa que dejemos a un lado, ¿no?, que toda la ley de Moisés. Contiene enseñanzas sobre la doctrina de la salvación y la aplicación práctica de esas doctrinas a la vida cotidiana. Este es el motivo por el cual vamos a estudiar el libro de la epístola a los romanos. La segunda pregunta está en saber quién escribió este libro. Y nosotros tenemos que saber quién escribió el libro, y no porque nos dijeron o porque nos parece, no, tiene que haber bases bíblicas por la cual se le atribuye a Pablo, a Saulo de Tarso antes, el escribir este libro. El apóstol Pablo es el autor de la epístola a los romanos. En Romanos 1:1 nosotros podemos ver esta atribución de la autoría de Pablo, y dice en el capítulo 1, vamos a utilizar la Biblia, Nueva Traducción Viviente, como referencia, ¿no? Dice el versículo 1 de Romanos 1, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Ahí ya nos está diciendo la palabra que Pablo fue el autor de esta epístola. Al escribir esta epístola, Pablo empleó la ayuda de un escriba llamado Tercio, el cual escribió su propio saludo a los santos romanos cerca del final del capítulo de esta epístola. Esto vemos en el capítulo 16, en el cual usted le decía que este libro de Romanos tiene 16 capítulos, y en el verso 22 menciona a este escriba que fue, como decir, su secretario, ¿no? Dice, yo Tercio, está hablando en primera persona, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Yo, Tercio, quien escribo. Ahí está. O sea, Tercio, Tercio escribió esta carta, ¿no? Y, o sea, de lo que le iba dictando Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, él iba transcribiendo y escribiendo, ¿verdad?, esta epístola. Y la tercera pregunta que tendremos que hacernos es, ¿cuándo y dónde se escribió? Quizás usted ya sabe, quizás usted como estudiante ya lo ha visto en varias clases de estudios bíblicos, la autoría, cuándo se escribió, pero no está de más volver a recordar, ¿no?, en dónde y cuándo escribió el apóstol Pablo esta epístola. Pablo escribió su epístola a los romanos en Corinto, cerca del fin de su tercer viaje misionero. Ahora, varios indicios sugieren que escribió esta epístola durante los 3 meses que permaneció en Corinto. Los 3 meses. Y esto está basado, ¿no?, en la Biblia, este dicho de permanecer en Corinto 3 meses, y vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el verso 2 y 3, dice, mientras estuvo allí, esto está hablando Lucas, ¿no?, el apóstol Lucas, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia.
Acá nos muestra que el indicio, ¿no?, nos sugiere que escribió esta epístola durante los 3 meses que permaneció en Corintio. Ahora, la palabra Grecia en estos versículos y en este contexto se refiere a Corinto de aquel entonces, ¿verdad? Probablemente entre los años 55 o 56 después de Cristo. O sea, acá nos damos cuenta el lugar y dónde y en qué momento escribió Pablo esta epístola a los romanos. Qué bueno que cuando uno empieza la introducción de un libro conociendo los pormenores, ¿no?, haciendo una introducción al libro para conocer, para saber el trasfondo de lo que se refiere el libro de la epístola a los romanos. La cuarta pregunta: ¿para quién se escribió este libro? ¿Para quién y por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? La epístola de Pablo a los romanos está dirigido a los miembros de la iglesia en Roma. Y esto lo podemos ver acá en Romanos, el capítulo 1 de Romanos, verso 7. Dice Pablo: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Acá es muy claro Pablo cuando les dice: les escribo a ustedes romanos. A la iglesia, ¿no?, en Roma. Ahora se desconoce los orígenes de la iglesia en Roma. No se sabe cuándo se estableció, pero probablemente data de poco después del día de Pentecostés, cuando los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro predicar. Si vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí vamos a ver el verso 10. Dice: de Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Perdón, capítulo 2, verso 10. Ajá, acá está. Se escribieron para estas personas, ¿no? Para todo esto que en el día de Pentecostés estuvieron. Los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro predicar, ¿no? Y donde se convirtieron más de 3.000 personas en una de sus predicaciones de Pedro. Dice: parece haber al menos 3 razones. ¿Y por qué se escribió este libro? Parece haber 3 razones principales por las que Pablo envió esta epístola a los romanos. 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones? Vamos a ver ahora las 3 razones. La primera razón era para preparar su futura llegada a Roma. Durante años Pablo había querido predicar el evangelio en Roma. Y esto vemos, ¿no?, en Hechos capítulo 19, verso 21, dice: tiempo después Pablo, relatando Lucas, ¿no?, se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. O sea, la primera razón es porque estaba preparando su futura llegada a Roma. Tengo que ir a Roma, decía Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, verso 21. También vemos en Romanos el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, verso 15. Si ustedes también están ahí buscando el texto bíblico, es bueno porque así vamos siendo rápidos en cuanto a la ubicación de estos textos, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 15. Dice: así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, o sea, los romanos, ¿no?, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. O sea que él en todo momento estaba con ese deseo, preparando su futura llegada a Roma. Y el capítulo 15 del mismo libro de Romanos, el verso 23, dice: ahora que termine mi trabajo en estas regiones, y después de todos estos largos años de espera,
tengo muchos deseos de ir a verlos. O sea, el deseo ardiente de compartir la palabra. Qué bueno, ¿no? Qué hermoso que Pablo nos da ese ejemplo, ese modelo, ¿no? A seguir como discípulos del Señor, a cumplir esa gran comisión. Por eso estamos preparándonos en estos estudios bíblicos, para que podamos de alguna manera cumplir, ¿no? Con la gran comisión que el Señor nos ha dejado establecido. Vamos a ir a la segunda razón por la cual el apóstol Pablo envió esta epístola a la iglesia en Roma. La segunda razón, dice, para aclarar y defender sus enseñanzas. Esa fue la razón por la cual mandó esta epístola a los romanos. Quería aclarar muchas dudas, muchas enseñanzas que estaban siendo tergiversadas, manipuladas, ¿no? Pablo hizo frente a las constantes oposición de personas que no comprendían o distorsionaban sus enseñanzas sobre la ley de Moisés y la fe en Cristo. Mire usted, el libro de los Hechos de los Romanos, el capítulo 13, el verso 45 dice: cuando algunos judíos vieron a las multitudes, tuvieron envidia. Mire usted, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Es que fue tremenda su prédica, ¿no? Cuando el Señor, teniendo después de ese encuentro ahí en camino a Damasco, su cambio fue un giro de su vida de 180 grados. Y realmente predicaba con denuedo. No le importaba estar en riesgo su vida, ¿verdad? Y por eso dice, ¿no? Y con Pablo debatían contra todo lo que él decía. Y bueno, es que les caía mal. La verdad de Dios les caía mal a toda esa gente en aquel tiempo, ¿verdad? Después vemos en el libro de Romanos, el capítulo 3, verso 8. Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, dice Pablo, ¿no? Cuanto más pecamos, mejor. Lo que dicen tales cosas merecen ser condenados. O sea, todas estas cosas que estaban tergiversando, confundiendo a los hermanos de la fe, él mandó esa epístola para que en este libro, que realmente es una teología, un libro completísimo de la sana doctrina, con esto él estaba derrumbando toda altivez, derrumbando todo pensamiento, ¿no? Humano acerca de la fe, de la justificación por la fe en Jesucristo. Después tenemos en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 15 y 16, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, decía el apóstol Pedro, ¿no? Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado, o sea, no entendían lo que Pablo hablaba acerca de la sana doctrina, sino que a su manera de entender lo tergiversaban, dice, ¿verdad? Son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. El apóstol Pedro también hablaba acerca de esta epístola que escribió Pablo a la iglesia en Roma. Evidentemente, ¿no? Esta razón, él tenía razones para sospechar que tales conceptos erróneos habían llegado a los miembros de la iglesia en Roma, por lo que escribió para aliviar cualquier inquietud antes de su llegada. O sea, les mandó esa carta que fue leída en pleno en la congregación para poderles decir, ¿no? Establecer algo correcto en la sana doctrina. Y que él seguramente en cuanto iba a llegar,
él iba en primera persona, iba a hablarles allí en la iglesia en Roma. Y la tercera razón por la cual Pablo escribió esta epístola era para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia judía y, ¿cómo le puedo decir? Judío y gentil. Después se formó la iglesia judío-gentil. Entonces acá Pablo mandó esta epístola para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia judío y gentil. Poco antes de que Pablo escribiera esta epístola, los cristianos judíos que el emperador Claudio había expulsado de Roma, ¿no? Comenzaron a regresar a Roma, principalmente a congregarse a congregaciones de cristianos gentiles. Esto vemos en Hechos 18. Hechos 18, el capítulo 18, verso 2. Dice, allí conoció, dice Pablo, a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Ahí está. Comenzaron a regresar a Roma, principalmente a congregaciones de cristianos gentiles, ¿cierto? Es para que sea una sola iglesia. ¿Qué más podemos decir acerca de esta tercera razón? Es posible que esta situación haya dado lugar, dice, a que surgieran algunas tensiones y problemas entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Y claro, porque ambos realmente tenían su forma de ver, ¿no? la vida espiritual, ¿no? La ley de Moisés en esa época, en ese momento, ¿no es cierto? Ahora, como el apóstol de los gentiles, eso está en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 13, llamado el apóstol de los gentiles, está en Romanos capítulo 11, verso 13, dice, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles, porque Pedro fue designado apóstol a los judíos, ¿no? Y él fue apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto. Fue tremenda esta decisión de la que tomó el apóstol Pablo, ¿no? De abrirse camino y ser el apóstol, llevar la palabra a toda la nación gentil. Dice Pablo, procuró integrar en la iglesia a los conversos gentiles. Sin embargo, como judío romano, eso también lo dice en el capítulo 11 de y el primer versículo, entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Mire usted, ¿no? O sea, él está dando a conocer que era judío, israelita, ¿no? También sintió, dice Pablo, un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el evangelio. Y por supuesto, porque fue enviado a los gentiles. Para fomentar la unidad en la iglesia, enseñó cómo se aplica la doctrina del evangelio a todos los santos. Por eso esta epístola a los romanos es realmente, como siempre digo yo, ¿no? Doctrina, teología pura. Es importante esta carta, es una de las columnas vertebrales, yo diría, del Nuevo Testamento. Y viendo esta tercera razón, por la cual Pablo escribió esta carta, esta epístola a los romanos, yo creo, hermanos queridos, que cuando empecemos ya a estudiar la próxima clase, ya el próximo programa de este estudio del libro de Romanos, el capítulo 1, entonces ahí ya estaremos viendo con más detenimiento, ¿no?
Va a ser realmente un estudio muy profundo y va a ser un estudio que cuando terminemos los 16 capítulos del libro de Romanos, realmente vamos a tener, como les decía, una ubicación en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús. Cómo funciona esto de la justificación por la fe en Jesucristo. Es tremendo. Lo que escribió Pablo, ya en el capítulo 1 vamos a ver la condición en la cual está este mundo y la necesidad, ¿no?, de que el mundo, el ser humano necesita de Dios, el hombre necesita de Dios. Por eso es importante que usted no se pierda ninguna de las clases, ninguna de las 16 clases que vamos a tener en este estudio bíblico de esta nueva temporada. Algunos capítulos que van a ser bastante largos y extensos, lo vamos a dividir en 2 partes, pero vamos a terminar cada capítulo. Y yo creo que cada capítulo terminado va a ser realmente algo de gran bendición para nuestra vida. Y cuando ponemos por obras aquello que estamos aprendiendo, seguramente que vamos a crecer espiritualmente, vamos a alcanzar la madurez espiritual, vamos a alcanzar la estatura de Cristo, hermanos queridos. Así que propongámonos estudiar. Anímese, acompáñeme en este viaje a través de la Biblia, a través de este libro tan hermoso que realmente nos va a ayudar en una manera muy profunda. Y vamos a acompañar estos estudios bíblicos, hermanos queridos, haciendo en cada clase de cada capítulo de este libro de Romanos, vamos a iniciar con un resumen total del libro, acompañados por este trabajo de esta organización bíblica norteamericana, Bible Project, que nosotros difundimos en nuestro programa Un Encuentro con Jesús, en este viaje a través de la Biblia. Cada libro, el resumen de cada libro. Y no solamente el resumen, sino la graficación, graficado mientras se va relatando el libro, para ya tener un panorama más o menos total de lo que vamos a estudiar en ese día, en ese mes o 2 meses nos llevará el libro de Romanos. Así que preparemos nuestra vida espiritual, que es importante, porque tenemos que hacerlo esto en oración, guiados por el Espíritu de Dios, para que la palabra de Dios haga vida en nuestra vida. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios le ayude para que pueda acompañarme en estos estudios bíblicos. No se olvide, porque es una bendición, es un beneficio para usted, hermano, hermana querida, amigo, oyente que me está viendo, que si usted se anima, usted seguramente va a encontrarse con Jesús. Va a tener ese encuentro con Jesús, porque este mundo necesita de Dios. Y nosotros necesitamos seguir reforzando nuestra fe. Necesitamos seguir siendo cada día más fuertes en cuanto a la defensa de nuestra fe. Y hasta aquí hemos hecho esta introducción a este estudio, a esta nueva temporada de Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Los invito para que la próxima semana ya empecemos con el primer capítulo de este libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Que Dios los bendiga. Preparémonos porque el Señor viene. Preparémonos para la gran comisión, porque el Señor viene y un día tendremos que dar cuentas a Dios de todo esto que nos ha sido entregado en nuestras manos. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.